Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, las dos emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que eso sí llega cada vez a más y más ciudades de nuestro país y que alcanza su señal hasta el extranjero, pues llegamos a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, siempre tan alentadora. Y, por supuesto, les reitero que este programa se transmite siempre los sábados a las 4 en punto de la tarde, las 4, que es la hora de platicar de historia de México, y que, por supuesto, estoy atento a las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a través de mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidas, bienvenidos, y si les parece bien, vamos a comenzar. Y en esta ocasión los invito a que realicemos uno de nuestros acostumbrados viajes a través del tiempo para trasladarnos exactamente a 200 años atrás. Hace 2 siglos exactamente. Miren, vamos a platicar en este programa y en algunos posteriores acerca del final, de la caída del imperio, del primer imperio mexicano, cuyo emperador, como todos sabemos, lo fue Agustín de Iturbide. Un imperio breve que tan solo duró menos de un año, 11 meses nada más, y que pues se derrumbó por una serie de factores que es lo que quiero que vayamos examinando. Pero para lo cual, simplemente quisiera yo, con el favor de ustedes, recapitular lo que el año anterior platicamos acerca de cómo se instituyó, cómo se construyó el primer imperio mexicano. Vale la pena hacer este resumen, esta pequeña síntesis de estos acontecimientos para que podamos entender en toda su magnitud qué significó la caída de Iturbide, por qué cayó y finalmente, bueno, que él pagó en buena medida también las consecuencias de su proceder, que en muchos aspectos fue bastante ingenuo y en otros muy torpes, con falta de pericia política y pericia de gobierno. Así que bueno, no todo fue culpa de él, pero sin embargo, en buena medida también su propia conducta, su propio actuar, será el que ocasione su caída. Simplemente recapitulemos. Estoy seguro que todos ustedes recuerdan lo que ya platicábamos y que lo hemos venido haciendo consecutivamente desde el año 2021 para ir narrando los sucesos que 200 años atrás venían desarrollándose, que condujeron a la independencia de México. Simplemente recuerden ustedes que los compromisos pactados en el Plan de Iguala entre Agustín Iturbide, que propone la idea y que es aceptada por Vicente Guerrero y los insurgentes que aún quedaban, estos compromisos que se signaron en el Plan de Iguala y que finalmente se formalizaron en lo que hemos llamado el Abrazo de Acatempan, contemplaba la independencia de México, por supuesto, y fuera de toda duda. Pero establecía también, y fue aceptado por unos y otros, por los antiguos realistas y por los antiguos insurgentes que se fusionan para crear el ejército trigarante, fue aceptada la forma de gobierno propuesta por Iturbide.
¿Cuál era esta forma de gobierno? Pues que México, ese país independiente, que se volvería libre al separarse de España, asumiría como forma de gobierno la de una monarquía moderada, es decir, una monarquía constitucional. Esta era la forma de gobierno que se estableció en el Plan de Iguala y que fue aceptado después en el Abrazo de Acatempan por Vicente Guerrero, quien se comprometió a pelear por la independencia bajo estos postulados. Claro, él obtuvo a su vez otras cosas, ya lo platicamos en su momento, como por ejemplo el reconocimiento a esta lucha importantísima que había encabezado Hidalgo y Morelos y que había continuado el propio Guerrero sobre la igualdad. Pero, en principio, para poder liberar a la nación, para poder volverla independiente, se conformaron, aceptaron, se avinieron, pactaron, se abrazaron con la idea de que México, una vez independiente, asumiera la forma de gobierno monárquica, constitucional. Pero además, y esto es lo interesante, en el propio Plan de Iguala se estableció que para ocupar el trono de México sería llamado a gobernar nuestro país Fernando VII, el rey de España, o algunos de sus familiares que allí fueron enlistados. Y lo aceptaron también los insurgentes. Llama la atención, porque es curiosa, la frase que el propio Iturbide anotó, escribió de puño y letra en el Plan de Iguala, para de alguna manera justificar el llamado que se hacía al rey de España o a alguno de sus familiares de la Casa Real Española, diciendo que esto se hacía para evitar los funestos atentados de la ambición y hacernos de un monarca que ya estuviese preparado para hacerlo. Quería evitar esos funestos atentados de la ambición. Lo importante, en ese momento, aquel 24 de febrero de 1821, hace pues 2 años y 200 más, es que pues tenemos un proyecto de un México independiente que será gobernado por un monarca, invitándose al rey de España o a sus familiares a que viniesen aquí a sentarse en el trono imperial mexicano. También sabemos, y simplemente lo recapitulo, que bajo el estandarte de Iguala, convertido en bandera trigarante, los 3 colores de nuestra bandera, se unieron los realistas, los insurgentes, y que casi sin disparar un solo tiro, con muy breves encuentros militares, se llegaría finalmente a la consumación de la independencia, que fue pactada también y aceptada por quien es llamado el último virrey español. ¿Se acuerdan? Juan O'Donoghue, aunque el título, el cargo, el nombramiento que traía era el de jefe político y capitán superior de la Nueva España, y al que hemos de alguna manera pues denominado último virrey, porque tenía las mismas funciones, aunque el cargo ya no representara ese nombre. Iturbide y O'Donoghue, como ustedes seguramente lo recuerdan, porque también dedicamos programa especial a este tema, se reunieron en la ciudad de Córdoba, allá en Veracruz, en donde negociaron, en donde pactaron y en donde firmaron los famosos tratados de Córdoba, que ratifican lo que se decía en el Plan de Iguala, pero que para efecto mexicano significaba que este último virrey, Juan O'Donoghue, el capitán general de la Nueva España, reconocía la independencia de México, aceptaba la independencia de la Nueva España. Claro, sabemos que no tenía poderes para hacerlo, será un debate posterior, pero sin embargo, también sabemos que el propio O'Donoghue aceptó y firmó el Tratado de Córdoba, con base en lo que se afirmaba en el Plan de Iguala. Es decir, O'Donoghue también aceptó la forma monárquica constitucional para el nuevo país independiente, que sería el Imperio Mexicano, y aceptó también que se llamara a ocupar el trono de México
al rey Fernando VII, a sus familiares, pero, y aquí viene la diferencia sustancial que será origen de muchísimos conflictos posteriormente y que estoy seguro todos ustedes recuerdan, en los tratados de Córdoba se añadió una frase muy importante, trascendente, al decirse que, en caso de que Fernando VII o sus familiares no aceptaran la corona de México, se llamaría para ocupar el trono, para ser emperador de México, a la persona que las Cortes mexicanas, es decir, que el Congreso mexicano designara. No sabemos todavía, como lo afirmábamos en su momento, si esta estratagema, si esta frase añadida que desvirtúa el plan de Iguala. Recuerden, en el plan de Iguala se habla de traer monarcas ya hechos y derechos para evitar los atentados funestos de la ambición. En Córdoba, esto ya no se repite. Al contrario, se añade que en caso de que la familia real española no acepte, será emperador de México aquella persona que las Cortes, que el Congreso, designe. No sabemos, decía yo hace un momento, si esto fue una idea del propio Iturbide, quizá ya comprendiendo que España se iba a negar, quizá ya anticipando su propio deseo, su ambición personal, o si fue una propuesta del propio Juan O'Donoghue, conociendo el ambiente español y la necedad del rey Fernando VII. No lo sabemos, pero el caso está en que así se pacta la independencia entre Iturbide, el libertador, y Juan O'Donoghue, el último virrey. Pero amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana. Un programa en el cual estamos iniciando una serie de programas que iremos diseminando a lo largo de estos meses para platicar, para narrar la caída del imperio de Iturbide, el fracaso imperial mexicano, por qué cayó este régimen monárquico, tema que vamos a ir desarrollando según vayan recordándose las efemérides correspondientes. Ahorita estoy iniciando simplemente con un gran resumen de cómo era la situación que se vivía en México, en el Imperio Mexicano, allá por febrero, finales de febrero del año de 1823, que para ese momento ya se habían dado una serie de movimientos y de condiciones que irremediablemente van a conducir en marzo próximo, si Dios quiere aquí platicaremos del tema, a la caída del emperador Agustín de Iturbide. Pero mientras estamos recapitulando para poder entender el contexto en que se van a desarrollar estos acontecimientos bicentenarios tan importantes, que van a dar como resultado, y lo anticipo, la caída de Iturbide, el fracaso del proyecto monárquico mexicano, dará como resultado la creación de la idea republicana. La república, el que un país sea gobernado por los propios conciudadanos que eligen entre ellos al mejor y que, en la teoría política más pura, ese hombre gobernará bajo los mandatos de la ley, con las facultades que la misma le otorga y por el tiempo determinado que en ella se establece, que son, de alguna manera, las tres características fundamentales en la utopía política, en la teoría política antigua de una república. El gobierno de un hombre elegido entre todos por considerarlo el mejor, que además va a gobernar con uso de las facultades que la ley le otorga y nada más durante el periodo de tiempo que ella misma establece, que es la gran diferencia, teóricamente hablando, con las monarquías, como se acostumbraban por lo menos en aquel tiempo hace 200 años. Un monarca lo era normalmente porque provenía de esa familia real, a veces designada por Dios según las creencias de cada pueblo, como el español, y que además gobernaría por el tiempo que tuviese de vida, no importa si este hombre era listo o tonto, si era bueno o malvado, y además también, hasta la época en que aparecen las constituciones, este rey, este monarca, gobernaba sin límite a su poder alguno, solamente sujeto al juicio de Dios, que sería el encargado de juzgarlo. Obviamente, en el México de hace 200 años, estas dos teorías ya estaban en boga
y ya pululaban y ya las habían traído a México. En el caso de las ciudades republicanas, las logias masónicas, de las que vamos a platicar también bastante en estos episodios. Pero déjenme regresar al relato de los antecedentes que estábamos planteando en el bloque anterior para poder entender a cabalidad por qué cayó Agustín Iturbide, por qué fue derribado, derrocado, por qué fracasó el primer imperio mexicano. Decíamos pues que se pacta en el plan de Iguala la independencia con un proyecto monárquico, invitando a Fernando VII a sus familias para evitarnos los atentados funestos de la ambición, que esto se reforma en los tratados de Córdoba cuando lo firman Iturbide y O'Donoghue, estableciendo, pero que si la familia real española no aceptaba, sería monarca de México aquella persona que el Congreso mexicano designare. Y se consumó la independencia, como todos sabemos, el día 27 de septiembre de 1821. Y esto ya lo platicábamos en su momento también. Al día siguiente firmamos el Acta de Independencia declarándonos un país libre, independiente y soberano, el Imperio Mexicano que adoptaría como nombre. Y esta primera reunión de personajes que consuma la independencia, que firman el acta, designan para encargarse de la regencia del Imperio Mexicano, en tanto tenemos un monarca, para que gobierne como regente en lo que llega el monarca al propio Agustín de Iturbide, tema que ustedes seguramente recuerdan. Vamos a dar el brinco. En España, cuando se tienen noticias de lo que ha sucedido en México, tanto del Plan de Iguala, como de los tratados de Córdoba, como de la consumación de la independencia, así como de que los mexicanos en esos documentos ofrecían la corona, el trono de México, a la familia real española, ya lo sabemos, tanto el rey español Fernando VII como sus cortes, o sea, el Congreso que radicaba en ese momento en Madrid, rechazaron por completo la oferta mexicana y al contrario, declararon que México era un reino español en rebeldía. Desconocieron lo que firmó Juan O'Donoghue, argumentando con razón que no tenía poderes para hacerlo, y finalmente decidieron negarse a escuchar todo tipo de proposición mexicana. Estas noticias del rechazo español llegan a México y entonces, pues se va a aplicar esta fórmula de salida que, repito, como decía yo en el bloque anterior, no sabemos si fue una prudencia política sugerida por O'Donoghue, si es un alarde de inteligencia en materia también de política de Iturbide, o es simplemente la idea anticipada para abrir la puerta para que Iturbide se convirtiera en emperador. Él, por supuesto, lo niega en sus memorias, que son un documento del cual ya hemos platicado en alguna ocasión, en el que justifica su conducta y su actuar. Dice Iturbide que ante la avalancha de acontecimientos y la necesidad de poder constituir, regular, controlar, hacer que la ley imperase en la Nueva España, en el Imperio Mexicano ya para entonces llamado, él, contra toda su voluntad, aceptó en proclamarse emperador. Bueno, una proclama que no es de él, suponemos, sino, recuerden ustedes que hay un motín en la Ciudad de México que encabeza, al parecer sorpresivamente, el sargento Pío Marcha, que pues asusa a la población, a las tropas que van a detenerse frente al actual Palacio de Iturbide, donde está un banco muy importante que está en venta, y ahí exigen que Iturbide sea proclamado emperador, y sorprendido, no sabía qué hacer, fue llevado al día siguiente al Congreso, y también recordaron ustedes, esto lo platicábamos ya el año pasado, en 2022, que en el Congreso, pues se vieron un tanto cuanto presionados por la muchedumbre que irrumpió en el salón de sesiones, allá en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que exigían que Iturbide fuera proclamado emperador, lo cual hicieron, pero sin embargo,
conscientes de que probablemente el voto así expresado, arrancado por la violencia del griterío del populacho que había ingresado al Congreso, tuvieron que repetir la votación al día siguiente y finalmente, pues sí, Agustín de Iturbide, con fundamento en el Tratado de Córdoba, fue proclamado emperador de México. No sabemos, repito, aún si todo esto era un plan fraguado por Iturbide, la idea inicial de la cláusula especial en el Tratado de Córdoba que permitía elegir a un emperador cualquiera que éste sea. Por supuesto, si hay serias sospechas de que el motín de Pío Marcha fue auspiciado o negociado o pactado con él, no queda la menor duda, pero finalmente pues es elevado al trono mexicano. También recordarán ustedes que el año anterior platicábamos pues de estos debates del Congreso muy interesantes, cuando pues no sabían qué hacer, a pesar de que el propio diputado, que después será un liberal muy connotado, Valentín Gómez Farías, es el que propone que Iturbide sea emperador. Ya después van a entrar a dudas y finalmente tendrán que repetir la votación y resultará ya definitivamente electo emperador de México Iturbide, quien será invitado después a ser proclamado y más adelante a ser coronado en la Catedral de México, según ya platicábamos en su momento, y además también simplemente para recordar y ya dar paso al tema que nos ocupa el día de hoy, hay que decir que estos primeros momentos en que Iturbide ocupó el trono de México, bueno, en una parte los dedicó a cosas muy frívolas, por ejemplo, a constituir su guardia de honor, su guardia imperial, a dotar de honores y homenajes a su familia, con nombramientos hasta su papá como príncipe de la Unión, a su esposa como emperatriz, a sus hijos como príncipes imperiales, también por supuesto a crear la Imperial Orden de Guadalupe para premiar a todas aquellas personalidades destacadas del imperio, y pues también se ocupó de algunos otros asuntos, de los cuales también platicamos en su momento y con abundancia, como la creación de la Armada de México, que hoy sabemos se debe a Agustín de Iturbide, o bien como a las primeras negociaciones internacionales porque Iturbide obtiene el reconocimiento de nuestra independencia por parte de los Estados Unidos de América y por parte también de la República de la Gran Colombia, e inclusive recibirá a los embajadores de ambas naciones, a Poinsett de Estados Unidos y a Miguel Santamaría de Colombia. El Imperio Mexicano pues comenzaba. Sin embargo, había muchos tropiezos, hubo muchos errores y el principal de ellos fue las peleas con el Congreso. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, programa que estamos dedicando a los problemas, a la situación que se vivía en México exactamente hace 200 años, digámoslo así, enero-febrero de 1823, hace 200 años, y que van a conducir a la caída del imperio de Iturbide. Ya platicamos los antecedentes, déjenme entrar al tema fundamental. Cuando es electo y proclamado y coronado emperador de México Agustín Iturbide, además de los aciertos que tuvo, que ya los mencioné de manera rápida en el bloque anterior, debo decirles que se enfrentó a problemas muy complejos. El primero de ellos, y en su momento lo platicábamos, fue la misma oposición que surgió en el interior del Congreso, del propio Congreso, que es debido también a la influencia que ya había en México de las logias masónicas, particularmente en un primer momento de la logia escocesa y después, poquito tiempo después, también de la logia yorquina, ambas logias que tienen similitud de fundamentos, similitud de pensamientos, pero discrepan en algunos puntos muy concretos, muy específicos, que las volverán enemigas irreconciliables. Pero ahorita platicaremos de los masones. Simplemente déjenme recordar que el proyecto del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, que presuponen que exista un congreso
un Congreso además constituyente, encargado de darle una constitución al imperio mexicano, pues también presupone que formen parte de él diputados electos por el pueblo, cosa que sucedió. Y estos diputados que son políticos, pero, y hay que aclararlo, casi ninguno de ellos tenía experiencia parlamentaria salvo uno que otro, que habían estado en las Cortes de Cádiz o en el Congreso español. Todos los demás, pues es la primera vez que van a participar en un régimen parlamentario deliberativo y que está en concordancia con un poder ejecutivo que encabeza a Agustín Iturbide, primero como regente y después ya como emperador. Deben convivir los dos poderes. Un tercero también, el judicial, pero en ese momento ni existe. Pero los dos poderes fundamentales en ese momento es el ejecutivo, repito, a cargo de Iturbide, y el legislativo a cargo de este Congreso Constituyente que se ha convocado y que es quien proclama al propio Iturbide como emperador. Seguramente recuerdan ustedes que también platicábamos el año anterior, que ya había, aún desde los días de la regencia, ciertos conflictos entre Iturbide y el Congreso. Algunos de ellos por razón de que Iturbide deseaba que el ejército mexicano, el ejército imperial mexicano, contase con 35,000 hombres para poder hacer frente a una posible invasión española, y el Congreso decidió que no, que el ejército imperial mexicano únicamente debería contar con 20,000 efectivos. 15,000 de diferencia, y este va a ser un motivo de conflicto entre el Congreso y Iturbide hasta que finalmente los diputados aceptaron que fueran 35,000 los soldados del ejército. Un segundo conflicto más teatral que otra cosa, y que estoy seguro ustedes recuerdan, es precisamente en los días de la proclamación de Iturbide. Fue electo por el Congreso, claro, después de 2 votaciones. Una primera, que fue de alguna manera pues ensuciada por los gritos del populacho, y al día siguiente se ratificó la elección, volvió a votarse ya sin gente, y resultó electo emperador de México Agustín Iturbide, pero para ser proclamado, cuando fue invitado al Congreso para darle a conocer este nombramiento, hubo un problema, una disputa por los lugares en los que debería sentarse Iturbide. Iturbide se dirigió directamente a la mesa de honor, al frente del Congreso, al sillón principal, y el presidente del Congreso le dijo: no señor, ese es mi lugar. Y se hicieron de palabras, discutiendo por quién debería sentarse en la silla principal, si el presidente del Congreso o el recién proclamado emperador. Ahí van a comenzar con estas cuestiones un tanto cuanto bizantinas, de forma, de protocolo, los problemas y los conflictos que van a tener Iturbide y el Congreso. Pero los conflictos en realidad son de más hondura, más profundos. Muchos de los diputados, así como muchas personas del mundo intelectual mexicano, del mundo político mexicano, ya formaban parte de la logia masónica escocesa. Una logia masónica, que lo recuerdo, ya lo platicamos también hace algunos años, fue traída a México precisamente por Juan O'Donoghue, en el séquito del propio O'Donoghue. Cuando llegó a México, venía su médico personal, Manuel Codorniu, y ambos, O'Donoghue y Codorniu, eran masones allá en España, y aquí en México fundaron una logia, la logia El Sol, la primera logia masónica oficialmente establecida. No voy a entrar al debate si ya había antes masones, sí hubo, en la época de la pelea, la guerra contra Morelos, cuando llegan tropas españolas que venían entre ellos masones, efectivamente, pero no fundaron logias. Tampoco voy a entrar al debate de si Hidalgo fue masón o no. Ya sabemos que no fue masón porque todavía no había masones en México. Pero bueno, hoy le quieren dar esa connotación hasta Hidalgo y a Morelos, cuando en ese momento ellos ni tenían contacto con la masonería, y es más, dudo, Morelos, que supiera que existiera. Los masones llegan, sí, de manera individual,
a partir de 1813 a México con las tropas expedicionarias españolas, pero llegan ya de manera oficial a institucionalizarse, a fundar la primera logia a partir del año de 1821, traídos por el propio Juan O'Donoghue y por su médico personal, el doctor Manuel Codorniu. Se establece esta primera logia. Pero, y aquí viene lo importante. Recuerden ustedes, amigas y amigos, que los masones, así lo platicábamos en su momento, tienen como finalidad, en el caso de las logias que se fundan en América, tienen por norma, por objetivo, primero que nada, consolidar las independencias de las naciones iberoamericanas que se van separando de España. La independencia es la primera razón de ser de las logias masónicas que comienzan a establecerse en América, en toda América. Y la segunda razón, el segundo objetivo fundamental, es que a esas naciones iberoamericanas que vayan independizándose y constituyéndose como tales, debe dársele una forma de gobierno republicana, un tanto cuanto siguiendo el modelo de los Estados Unidos de América. Recordemos que estas logias se fundan en todo el continente americano, en su parte iberoamericana, desde México hasta Buenos Aires, pasando por Santiago de Chile, por Bogotá, por todas las ciudades importantes, y que estas logias, que en España su matriz se llamaba la Logia de los Caballeros Racionales, a ellas pertenecieron, por ejemplo, Simón Bolívar, o José de San Martín, o Bernardo O'Higgins, y en el caso nuestro, en el caso mexicano, sabemos con toda contundencia y claridad y certeza que a ellas pertenecieron, por ejemplo, algunos criollos adinerados, los hermanos Fagoagua, o, por ejemplo, nuestro gran Fray Servando Teresa de Mier, o Miguel Ramos Arizpe. Todos ellos eran masones de la logia escocesa y tenían esa idea, sí, asegurar las independencias, cosa que se consiguió gracias a Iturbide, en el caso mexicano, pero también que esas naciones ya independientes se constituyeran conforme al modelo republicano, no monárquico. Por lo tanto, para muchos masones que ya eran en ese momento diputados, como el propio Fray Servando, que era diputado, era una incongruencia que México se hubiese independizado de España para invitar primero al rey de España y, ante su negativa, invitar de emperador al comandante militar que había liberado a la patria, cuando la finalidad estudiada, muy objetiva, muy bien pensada de los masones, que no tiene nada que ver con mitos y con ritos y con misterios y con magia que se ha dado a entender, cuando su finalidad política es muy clara: establecer un sistema republicano, repito, un tanto cuanto con el ejemplo de los Estados Unidos de América. Así que buena parte de los diputados, quizás 2/3 partes, ya están comprometidos con la masonería y convencidos de la idea de la republicanidad, de formar una república y de, tratar de quitar ese imperio. Los mismos masones en sus obras reconocen que ellos son los que hicieron la oposición al imperio de Iturbide y ellos son los responsables de que hubiese finalmente caído. Claro, ayudaron otros conceptos, pero lo importante está en que, una vez proclamado emperador Iturbide, una vez pasados los fastos de la ceremonia, ya fundó la Armada de México, ya estableció la Orden de Guadalupe, ya les dio honores a su familia, pues comienza a gobernar y comienza a encontrarse con la oposición del Congreso a sus decretos. Y el Congreso, además, también, en lugar de dedicarse a redactar la Constitución, pues se dedica a obstaculizar a Iturbide. Así que los dos están en un plan de necedad. Tanto Iturbide como el Congreso comienzan a enfrentarse, comienzan a pelearse, a veces por cosas mínimas, a veces por cosas importantes. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, con el que estamos iniciando una serie de programas que irán apareciendo poco a poco a lo largo de la semana, si Dios lo permite,
para explicar la caída del imperio de Agustín Iturbide, de su derrocamiento, de su abdicación final y de cómo se va al exilio y fundamentalmente cómo en México aparece el concepto ya de una república. Bueno, decía hace un momento, simplemente para avanzar, que las dificultades entre Iturbide y el Congreso comienzan poco a poco a crecer, a arreciar, debido en gran parte a que muchos de los diputados ya forman parte de las logias masónicas escocesas. También poco a poco van a aparecer masones ya de la logia yorquina. ¿Por qué? Porque fíjense qué interesante. Quizás los promotores más entusiastas de la masonería son los dos embajadores extranjeros de las dos potencias que ya reconocieron a el Imperio Mexicano y la independencia de México. Por una parte, la Gran Colombia, cuyo presidente en ese momento es Simón Bolívar, ha enviado como embajador a un masón de la logia de los Caballeros Racionales, un hombre muy culto, muy distinguido, pero que es un masón acérrimo enemigo de las monarquías. Me refiero a Miguel Santamaría. Miguel Santamaría se va a reunir aquí en la Ciudad de México después de haber presentado sus cartas ante Iturbide, un abrazo, intercambio de saludos para Simón Bolívar. Se va a dedicar a repartir entre políticos mexicanos ejemplares de la Constitución de Colombia, en donde se habla claramente de la República de Colombia, la República de la Gran Colombia, y eso sí, que preside Simón Bolívar. Al mismo tiempo, él es el que alienta, forma parte de los conciliábulos masones, y es un hombre, que es abiertamente, declaradamente, partidario de la idea republicana, y por lo tanto, sin decirlo, un opositor a Iturbide. Y el otro representante diplomático que llega también para presentar sus cartas credenciales y reconocer, como ya lo platicábamos hace un año, al Imperio Mexicano, es primero el cónsul norteamericano, pero después cede el paso al primer ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, que viene primero en un carácter de agente confidencial, de nombre Joel Robert Poinsett. Un hombre que será decisivo en la historia de México en esos primeros años de vida independiente, como ya lo hemos platicado alguna vez, y seguramente platicaremos de él en estas próximas semanas. Poinsett se entrevista con Agustín Iturbide y se pelea con él desde la primera vez, porque este hombre, este norteamericano, ya viene con la idea de pedirle al gobierno mexicano, al gobierno imperial mexicano, un arreglo de fronteras. Es decir, ya vienen pidiendo un nuevo tratado de límites. Por supuesto, Iturbide ni caso le hace, lo despide, muchas gracias señor, bienvenido a México. Pero Poinsett es al mismo tiempo masón. Pero él representa a las logias yorquinas, las logias de los Estados Unidos de América, que tienen ideas muy similares en cuanto a la independencia, en cuanto a la idea republicana de los escoceses, pero ideas muy propias acerca, por ejemplo, del liberalismo, tanto en términos económicos como en términos religiosos, pensando además también en una posible, futura, probable anexión de territorios. Diferencias marcadísimas, sobre todo la del punto de vista económico y la del punto de vista religioso, que hará que en su momento escoceses y yorquinos, convertidos en conservadores y liberales, se peleen. Y su consecuencia será, como todos sabemos, hasta la Guerra de Reforma y la intervención francesa y el imperio. Pero no me adelanto ahí. Simplemente quiero decir que ya en México hay masones, muchos de la logia escocesa, y empieza a haber prosélitos de la logia yorquina. Todos coinciden en ese momento. Las dos logias coinciden en la idea de la necesidad de contar con un gobierno republicano. Esto es lo importante. Y comienzan a conspirar. Conspiraciones muy elementales. Todavía México está en pañales en conspiraciones, y los diputados
que están con estas ideas, se reúnen en la casa de uno de ellos para hablar mal de Iturbide, para ver cómo pueden hacer para cambiar el régimen, con un argumento interesante, ¿eh? No estaba descabellado su argumento. Los tratados de Córdoba establecían un gobierno monárquico, pero como los tratados de Córdoba, firmados entre Iturbide y O'Donoghue, no fueron aprobados por España, es más, se declaró que O'Donoghue no tenía facultades ni poderes para firmarlos, son nulos. Por lo tanto, la nación mexicana podía optar por otra forma distinta de gobierno que no fuera la monárquica. Podría decidirse sí por la monarquía, pero también podía decidirse por la república, porque no había nada que atara a la obligación de establecer la monarquía en México, porque España misma había rechazado y anulado los tratados de Córdoba. El argumento no es despreciable. El argumento no es de hacerse un lado, ¿eh? Sin embargo, estos señores, para platicar de él, pues se reunían en secreto, en oscurito, digámoslo así, en la casa de alguno de ellos, y pronto pues la policía se fue enterando, fueron con el chisme de inmediato a las autoridades, particularmente al propio Agustín Iturbide, el emperador, y pues se enojó mucho y procedió a dictar varias órdenes ya de un carácter despótico. Fíjense bien, primero ordenó la expulsión de México de los ministros de Colombia y de los Estados Unidos de América. Tanto de Miguel de Santa María como de Joel Robert Poinsett ordenó que fueran expulsados de México, claro, aclarando que no rompía relaciones con los países, pero que estos embajadores eran personas non gratas. Fíjense lo interesante, para salir de México, el única vía que hay posible para hacerlo es por el puerto de Veracruz, así que los dos se encaminaron a Veracruz y allí se quedaron, ¿eh? Se quedaron en Veracruz y ahí van a formar parte de la conspiración que dará como resultado precisamente la caída de Iturbide, pero esto lo voy a platicar después, ya en conjunción con Antonio López de Santana y también con Guadalupe Victoria, pues van a proclamar más adelante el plan de Veracruz, reformado en Casamata, y que, como dijo Santana, se juró en las arenas de Veracruz la ruina de los tiranos. Pero bueno, me estoy adelantando. Simplemente, pues, Iturbide ordena la expulsión de México de los dos embajadores, orden que no será acatada porque, con la justificación de que no había barco, pues se quedaron en el puerto de Veracruz a esperar y a conspirar, por supuesto. Pero la segunda medida dictada por Iturbide sí es terrible. Ordenó que pusieran presos, que detuvieran a 19 de los diputados. 19 diputados que eran los más mencionados como asistentes a estas tertulias conspirativas, fueron detenidos. Fíjense bien, no fueron metidos a la cárcel, hasta eso se respetó su inmunidad, pero sí fueron privados de su libertad y encerrados en conventos. Con un poco más de comodidad, más holgura, podían pasear por sus patios y corredores, pero no podían salir de los conventos donde fueron detenidos. Entre otros, detuvieron allí, por ejemplo, a Fray Servando Teresa de Mier o a don Carlos María de Bustamante, que como gozaban todavía de libertad, pues para escribir, para pensar, para platicar, para recibir visitas, para pasear en el interior de los conventos, pues desde los conventos siguieron conspirando, y en el caso de Bustamante siguió escribiendo, y pues fue acompañado también de otro personaje que fue detenido por las mismas razones, aunque no era diputado, y que era periodista, pero que seguía escribiendo cosas y sátiras en contra de Iturbide. Me refiero al famosísimo pensador mexicano que pues siguió con su periódico atacando directamente al emperador. Así que Iturbide decidió violar la inmunidad del Congreso. Esto sí es un asunto muy grave, porque Iturbide o no fue bien aconsejado, o no tenía ni idea, o no le importaba, decidió proceder en contra de los diputados, acusándolos de traición. Acusó a los diputados de traición cuando en todo régimen constitucional, sea monárquico o sea republicano, cuando gobiernan las leyes, los diputados, los representantes populares tienen inmunidad parlamentaria. No pueden ser objeto
de prisiones o de confiscaciones o de penas de muerte porque tienen fuero constitucional que les permite el ejercicio libre de su función como representantes del pueblo. Así que Iturbide se equivocó gravemente cuando metió a la cárcel a 19 diputados. Se armó, por supuesto, un alboroto en la Cámara. Hubo quienes lo criticaron, hubo algunos que no, pues sí, es que estos diputados son demasiado latosos y muy molestos. Algunos mismos de sus compañeros también se replegaron a favor de Iturbide. En fin, el caso está que se convierte en un hervidero el Congreso en México y a algún diputado, Lorenzo de Zavala, se le ocurre que el Congreso mejor debería dividirse en dos, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Se arma el alboroto y miren, Iturbide está harto, no sabe conducirse, no sabe negociar con el Congreso y decide disolver el Congreso. ¡Disolvió el Congreso! Se quedó él como gobernante único, nombró una pequeña junta para que le ayudara, pero disolvió el Congreso. Esta es la causa principal de que Iturbide vaya a caer poco tiempo después. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos primero Dios la próxima semana. Por aquí nos vemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.